Gloria a Dios, te bendiga esta hermosa mañana. Es una mañana muy fría aquí en Tijuana, pero es una bendición, ¿verdad? Recibir, poder pararnos, poder respirar, poder gozar del privilegio de la vida que Dios nos ha permitido llegar hasta este día, hasta este momento. Hay que darle gracias a Dios. La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Enseña un anciano de la mística judía que en su pueblo judío, desde luego, cuando a una persona se le daña su carro, se le daña su casa, ellos siempre adoran. Ellos siempre le dan gracias a Dios, pase lo que pase, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Y me gusta lo que él explica, porque él dice que algunas veces se nos dañan cosas porque se está haciendo un juicio sobre mi vida, y que ese juicio por mis acciones, claro, ellos no entienden lo de Jesucristo y el Espíritu Santo, pero ellos dicen, y decía, pues la Biblia dice, tiene respaldo bíblico, porque Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Jesús dijo que no importa que perdamos una mano, un ojo, si ganamos el reino. Entonces algunas veces perdemos parte de nosotros, salud, perdemos objetos, perdemos dinero, perdemos bienes, pero siempre hay un propósito en Dios, siempre. Por eso la Biblia dice que demos gracias a Dios en todo. Y los judíos, la mística judía enseña, yo no soy judío ni predico la mística judía, claro eso. Yo soy cristiano evangélico, lavado y comprado con la sangre de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo, confirmada mi salvación, mi aceptación en el cuerpo de Cristo. Pero estos hombres me dan un poquito de luz para entender por qué nos pasan cosas cuando aún estamos en el Señor. Y es por eso. Es porque a veces hacemos cosas que la ley de la siembra y la cosecha se cumple y somos afectados. Entonces los judíos dan gracias a Dios porque se dañan cosas, porque pudieron haber sido ellos. El juicio que se le hace a alguien por la siembra y la cosecha, bueno, que lo que hacemos se dirige a algunas cosas, algunas veces sufrimos pérdidas. Y me gusta esa analogía, me gusta esa manera de pensar, porque muchas veces yo me he confundido. Perdí dinero en un negocio, perdí un colectivo, perdí a mi madre, perdí a mis hijos. Y cuando uno entiende que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, uno es feliz, porque entiende que Dios tiene control de todas las cosas. Así que no importa, hay un misterio en darle gracias a Dios por cualquier situación que estemos pasando. Dale gracias a Dios. Aún en contra de tu razonamiento, en contra de tu voluntad, dile: Señor, gracias. Tu palabra a mí me dice que yo te dé gracias en todo. Algo va a pasar porque ahí hay un misterio. Algo va a surgir. Paz interior. Conocer que Dios tiene el poder sobre todas las cosas y Él las permite para bien de nosotros. La Biblia dice otra vez, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es, si usted sigue leyendo, es formar a su Hijo en nosotros. Que usted y yo nos parezcamos más. Y a veces esa casa estorba, ese carro estorba, a veces tu vista estorba para llegar al nivel, oiga lo que estoy hablando, mi alma alaba su nombre. Hay cosas que nos estorban para poder alcanzar los niveles espirituales y parecernos al Señor.
Por eso sufrimos pérdidas. No es que Dios permita que te vaya mal o quiera que te vaya mal. Lo que pasa es que Él tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es, formar a Jesús en nosotros. Entonces, sea lo que sea que te haya frustrado tu vida, que hayas perdido, aún a un ser querido, dale gracias a Dios. Yo practico eso. Cuando me llamaron que mi madre había muerto, yo le dije, bueno, gracias a Dios, le dije a la persona que me llamó, porque yo entiendo que ahí hay un misterio. Ahí hay un misterio y Dios trajo paz a mi corazón. Y yo me decía a mí mismo, ¿y por qué no sientes dolor? ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no caes? Si es tu madre la que se murió. Pero yo le di gracias a Dios y una paz interior vino sobre mi vida. Hasta el día de hoy, sí recuerdo a mi madre con mucho amor. Los que han perdido a su madre saben el dolor de perder a una madre. Los que han perdido un hijo saben el dolor de perder a un hijo. Pero en todas esas cosas hay que darle gracias a Dios. Hay un misterio, hágalo. Dígale, Señor, gracias por lo bueno, por lo malo que me ha pasado. Tú tienes un propósito, cumple tu propósito en mí. Los responsables de eso somos nosotros, porque deberíamos de buscar a Dios, deberíamos de crecer en el conocimiento de Dios, para que no tengan que haber circunstancias que nos acerquen a Dios. Dice la Biblia que Él nos lleva al desierto para que nos volvamos a enamorar de Él. Usted puede evitar situaciones. Usted puede evitar ese problema. ¿Cómo? Acercándose a Dios. Entre más cerca estamos de Dios, menos situaciones vamos a vivir. Mi alma alaba su nombre. Permítame esta mañana hablar de la aprobación divina. ¿Es el hombre el que nos aprueba como hijos de Dios? ¿Es el apóstol, el obispo, el pastor, el líder, tu hermano que ya tiene más tiempo en la iglesia, el que nos aprueba como hijos de Dios? No necesitamos aprobación. A mí se me hace un poco tedioso, problemático hablar de estos temas, pero es la palabra de Dios. Y me pueden correr, apedrear, descomulgar de una iglesia. Pero es que esta es palabra de Dios. Y yo no puedo dejar de hablar, ¿verdad? Y de decir lo que he oído y he visto. Mi alma alaba su nombre. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48, y vamos a leer el 11, versículo 1. Vamos a leer un poquito de Biblia esta mañana. Para entrar en contexto de lo que quiero hablar, el tema es aprobación divina. ¿Qué nos aprueba como hijos de Dios? ¿Qué nos aprueba como parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuándo es que se da esa bendición de ser parte del cuerpo de Cristo? A través de una obra, a través de un bautismo. ¿Cuál bautismo? Hay muchos bautismos. La Biblia habla del bautismo de Moisés, que fue en la nube, fue en el mar. Habla del bautismo de Juan, que Juan vino para preparar el camino, ¿verdad? Y aquellos iban y se bautizaban, pero Juan discernió que algunos se bautizaban, pero seguían en la misma porquería, revolcándose en el pecado. No había un arrepentimiento genuino. Les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Jesús aparece. El bautismo de Juan era para perdón de pecados y arrepentimiento. El bautismo de Jesús no podemos decir que era un bautismo de pecado ni de arrepentimiento, porque Jesús no tenía nada de qué arrepentirse. Y Juan por eso se opuso, le dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ahí Juan profetizó algo muy hermoso. Este que viene allí dijo:
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces hay un bautismo de Moisés, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, el bautismo de la iglesia, que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o es en el nombre de Jesús, que cuando es en el nombre del Padre estamos hablando del carácter de Dios manifestado. Pero eso ha traído una división en el cuerpo de Cristo. No. Bueno, para mí, usted, mi hermano, sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea bautizado en el nombre de Jesús, para mí, usted es mi hermano. Porque lo que nos hace familia es el bautismo del Espíritu Santo. Eso nos hace familia. Y lo vamos a probar ahora, esta mañana. Perdónenme, de verdad perdónenme, porque a veces yo predico y yo tiro argumentos, ¿verdad? Bueno, la palabra que Dios me da tira argumentos. Él me alaba su nombre. Dios te bendiga, Vilmita. Tira argumentos la palabra del Señor. Rompe estándares. La iglesia, como no lee, a todos le dice amén, amén, amén. Como antes en la iglesia, yo ya tengo avanzado de años, tengo 54 años voy a cumplir. Ya, anoten, en enero, 1 de enero. Pero todavía alcancé a pasar por la iglesia católica donde se predicaba en latín y vaya, la iglesia solo decía amén, pero no sabía ni misa de lo que estaba hablando el sacerdote. Y ahí estaba la gente, se llenaba la iglesia y leían la Biblia en latín y hablaban en latín, y porque así somos, y así somos en la iglesia cristiana también del Señor. No entendemos nada porque no leemos, no sabemos. El predicador tiene que tardarse 1 hora, 1 hora y media para lograr hacerle entender de qué están hablando, para poder llegar al corazón. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. Tenemos Biblia, pero no la leemos. Decía un hermano, cualquiera, después de haber salido de su casa y caminar 4 cuadras, se regresa corriendo a traer su celular. Pero nadie que ya haya caminado 4 cuadras, que se le haya olvidado la Biblia, se regresa a traerla. Decía él, ¿verdad? Y en parte es cierto. El celular lo queremos andar en todos lados. Llévese la Biblia al baño, llévese la Biblia al cuarto, llévese la Biblia a su trabajo, llévese la Biblia, vaya leyendo la Biblia. Hoy hay una bendición que usted puede bajar una aplicación y ir en el autobús escuchando la palabra del Señor. Pasajes enteros. El otro día con mi esposa estábamos viendo todo el libro de los Hechos narrado en una película. Vea, con dibujitos y todo. Una película del libro de los Hechos. Muy hermosa, por cierto, aunque hay que ver con cuidado, ¿verdad? Hay que conocer la Escritura. Entonces, ¿quién aprueba a quién? Nos aprueba el pastor, nos aprueba el apóstol, nos aprueba el ministerio, la iglesia, nos aprueba el hermano, la hermana. Por eso yo ponía el tema de esta mañana es aprobación divina. Leemos la palabra en el libro de Hechos capítulo 10, versículo 44 vamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, admirados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El punto de discusión o para hablar esta mañana no es si el bautismo en nombre de Jesús es el correcto
o en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No, eso dejémoslo para los que les gusta pelear, ¿verdad? Hablemos del bautismo que da la aprobación divina, que nos constituye hijos de Dios. La aprobación divina es cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza. Por eso Pedro dice, ¿puede acaso alguien impedir, dice, impedir que estos sean bautizados? ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Usted conoce la historia, lea todo el capítulo 10 de Hechos. Un ángel apareció a Cornelio, que era gentil, y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido delante de la presencia de Dios, manda a Jope, allá a casa del curtidor, allá hay un hombre, dice, allá hay un hombre llamado Pedro, hazlo venir, él te hablará las cosas. ¿Por qué? Yo le decía al Señor, ¿por qué el ángel tuvo que venir a decirle todas esas cosas? Que se hicieran esas cosas, que fueran por Pedro. ¿Por qué el ángel no le predicó acerca de la gracia? Bueno, Pedro dice que porque los ángeles no entienden el plan de salvación. En su código, en su aplicación de la mente, ellos no entienden, ellos anhelan saber, anhelan mirar cómo y por qué es que se da la salvación a los gentiles. Me imagino que los demonios, los ángeles caídos son los que más anhelan entender cómo nosotros los humanos, que tenemos una naturaleza caída espiritual, Dios viene y nos restaura. Ellos anhelan mirar eso. Mi alma alaba su nombre. Él es bueno, amén. Él es bueno. Él es bueno. Dios es bueno con nosotros. Los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles, dice la Biblia que Satanás se trajo, y hay millares de ángeles, andan operando en las regiones celestes, viendo cómo el Señor salva las almas. Ellos anhelan mirar, entender, anhelan también el privilegio de ser restaurados, pero hay una respuesta para eso bíblicamente, pero no es el tema. ¿Puede acaso alguien, dijo Pedro, impedir que estos sean bautizados si ya fueron aprobados por el bautismo del Espíritu Santo? Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Pedro ni siquiera tiene que decir, bautícenlos para perdón de pecados. ¿Por qué? Dice, bautícenlos en el nombre de Jesús. No, él no podía decir bautícenos en el nombre de Jesús para perdón de pecados en este caso, porque estos ya habían sido aprobados por el Espíritu de Dios. Y la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 de que nosotros somos bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. ¿Quién entonces da la aprobación? ¿Quién aprueba el que es y no es de Cristo? 1 Corintios, lo leemos. 1 Corintios capítulo, que no alaba su nombre, 12 versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De bautismo es en el cuerpo de Cristo. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, nosotros pasamos porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Qué significa bautismo? Sumergidos, metidos. Dice, bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cómo es que somos aprobados? Porque vamos a una iglesia,
porque tenemos un ministerio. Nosotros somos aprobados como cristianos, como hijos de Dios, cuando el Espíritu Santo, ¿cuál bautismo de Moisés? ¿Cuál bautismo de Juan? ¿Cuál bautismo de Jesús? ¿Cuál bautismo de los apóstoles? Es cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros. Por eso Pedro dice, ¿quién puede impedir, dice, que estos sean bautizados en agua? Si ya fueron bautizados por el Espíritu de Dios. Mi alma alaba su nombre. Y es que el bautismo del Espíritu Santo es el que te mete, el que te injerta en el cuerpo de Cristo. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, de Romanos, perdón, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9, léalo conmigo, disfrute la palabra. Mi alma alaba su nombre. Llegó el día de predicar este pasaje. Tenía tiempos queriéndolo hacer. El tema es aprobación divina. Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante. Pedro dice que, hablando de los bautismos, del bautismo de Moisés, del bautismo de Juan, para arrepentimiento y perdón de pecados, el bautismo de Jesús, que Juan no lo quería bautizar porque Jesús de qué tenía que arrepentirse, pero Jesús le dijo, deja que así conviene. Pero Juan dio una palabra profética, dijo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice. Entonces hay el bautismo de Moisés, el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, todos son diferentes. El bautismo de los apóstoles, y el bautismo del Espíritu Santo. Y hay otro bautismo que se llama el bautismo en fuego, que ese yo todavía no me atrevo a predicarlo porque hay bautismo, Juan dijo Espíritu Santo y en fuego. Y yo sé que el Señor va a bautizar a algunos en fuego, pero todavía tengo un problema teológico con eso. Yo ese no lo toco, porque yo no voy a predicar lo que Dios a mí no me ha revelado. Aunque lo entienda y lo escuche y lo lea, hasta que hay una revelación yo lo predico. Como en este caso, yo voy a probarle con la Escritura que quien aprueba a un hijo de Dios, quien aprueba a un cristiano, es el Señor cuando pone su Espíritu Santo en nosotros. Y decíamos, Pedro pregunta, ¿puede acaso alguien impedir el bautismo? Porque ahí estaban los fieles, dice, los fieles de la circuncisión estaban con ellos. Leámoslo otra vez, dice el libro de Hechos capítulo 10, me alaba su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, los judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Sabe por qué Pedro no mandó a bautizarlo en el nombre de Jesús para arrepentimiento de pecado? Porque estos ya habían sido aprobados por el que lleva las jinetas. Porque este bautismo, decíamos en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, este bautismo es el que nos aprueba como hijos de Dios, que nos aprueba como cristianos. Ningún otro bautismo. Tenemos que bautizarnos. ¿Sabe usted cuánta gente se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y no son nada? ¿Sabe cuánta gente se bautizaba en el bautismo de Juan y no eran nada? ¿Sabe cuánta gente se bautiza en el nombre de Jesús y no son nada? Mire, de la mitad de los que se bautizan, de 100 la mitad se queda. ¿Por qué? Porque algunos es solo por malismo, es solo porque te dicen que te bautizan. Y tú puedes decir, no, este hermano es bautizado. Yo le pregunto a una persona el otro día, ¿cuánto tiempo tiene de ser bautizado? 40 años, hermano, pero déjeme decirle, yo
Yo no puedo decir si es salvo o no es salvo. Pero mira, hermano, la Biblia dice que por los frutos conocemos a la persona. Tienen odio, tienen un rencor. Hermano, si yo tuviera que hacerle un examen de conciencia, o pudiera hacerlo, yo le puedo decir, mire, este hombre no es cristiano. 40 años de ser bautizado en el nombre de Jesús. Y también conozco gente de más de años bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no tienen ni una chispa, ni siquiera un reflejo de que el Espíritu Santo está en ellos. Es que el bautismo que aprueba que nosotros somos hijos de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién nos bautiza? ¿Quién nos hace parte del cuerpo de Cristo? ¿Los bautismos en agua? No. Es el bautismo en el Espíritu Santo el que nos da la aprobación, y dice, el Espíritu Santo nos mete en el cuerpo. Lo leemos, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa bautismo? Sumergidos, metidos en. Es el Espíritu Santo el que ve en nosotros. Es el Espíritu Santo el que ve en Cornelio. Y no solo en Cornelio, porque no nos vayamos con la finta de que Cornelio fue el propulsor, el que abrió la puerta. Porque dice que la Biblia que un ángel le pareció a Cornelio y le dijo, manda por Pedro. Pedro, usted conoce la historia. Pedro vino, empezó a disertar la palabra, empezó a predicar. Pero allí no solo estaba Cornelio, el que hacía las ofrendas y hacía oraciones. Allí estaba, dice la Escritura, toda su familia y algunos de sus amigos, y sobre todos ellos cayó el Espíritu Santo, sin hacer excepción de personas. Nosotros andamos creyendo que si no, el hermano no tiene tiempo, esos ni a la iglesia habían ido. Primera vez que oían la palabra del Señor, Pedro les tuvo que explicar un poquito, porque lo único que una persona necesita para ser aprobada, bautizada dentro de la iglesia, es conocer el sacrificio perfecto de Jesús. Más nada, that's it, no más. Es todo. La Biblia, de alguna manera, nos enseña que toda verdad es paralela. Y usted ve también al eunuco. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dice el hombre de Dios. Nada. Felipe el evangelista. Y la misma escena que se da en ese pasaje de Hechos 8 se repite en la escena del capítulo 10 del libro de los Hechos. Nada impide. Si tú crees, bien puedes. No que una rogadera para que lo bauticen a uno. 6 meses tenía yo y el Espíritu Santo me aprobó como hijo de Dios. Me bautizó, me metió en el cuerpo de Cristo. Pero lo primero que te pregunta es, ¿sos bautizado? Y a mí me gusta contestar, fui bautizado en el Espíritu Santo hace más de 34 años. Ellos no saben de lo que hablo, yo hablo de la aprobación. Lo que les quiero decir, yo soy aprobado por Dios, bautizado por el Espíritu Santo. No, yo no hablo de ese bautismo. Y a veces te lo pregunta alguien que ni siquiera es bautizado por el Espíritu Santo. Cuando te pregunte, ¿usted es bautizado en los 3 nombres? ¿Usted es bautizado en el nombre de Jesús? Pregúntele usted, ¿y usted es bautizado en el Espíritu Santo? Y vas a ver, en su mayoría, que discuten los bautismos, no son bautizados. Porque la Biblia dice que el amor edifica, y para poder estar en amor tenemos que tener el Espíritu Santo. Romanos 5 dice que es el Espíritu Santo el que pone el amor en nosotros, y nosotros ya no vemos diferencia entre judío, griego, y dice la palabra del Señor. Porque por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Toda verdad es paralela. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ahí no dice si es que ha sido bautizado en agua, dice si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Usted puede ser bautizado en el bautismo de Moisés, usted puede ser bautizado en el bautismo de Juan,
Usted puede ser bautizado en el bautismo de Jesús. Usted puede ser bautizado en el bautismo de los apóstoles. Usted puede ser bautizado en el bautismo de Jesús. En el contexto de la iglesia de hoy, usted puede ser bautizado en el contexto del bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso no te aprueba como hijo. Es el bautismo en el Espíritu Santo, y ese bautismo es el que la iglesia debería de estar enseñando. Porque hay gente, mire, Pablo se encontró, capítulo 19 del libro de los Hechos, se encontró con los discípulos de Juan y les preguntó: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Y dice que los tomó y le dijo para que se bautizaran en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo, vino la aprobación de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando damos una enseñanza correcta, cuando le enseñamos a la iglesia la manera correcta, todos son bautizados, pero la iglesia parece una tumba. El ministro de alabanza, ahí está cayendo su gloria sobre mí. Hermano, el pastor ha preparado su mensaje, pero todos los días debería de predicar el mensaje de los huesos secos. ¿Por qué? Porque la iglesia está más helada que el frío que está haciendo en Tijuana aquí. Y son bautizados 40 años, 60 años. Pero no hay fuego, no hay power, no hay poder. No está el Espíritu Santo allí en ellos. Hermanos, empecemos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, porque nos olvidamos por estar hablando de las ofrendas y de doctrina. Nos olvidamos que la aprobación divina para un cristiano es cuando el Espíritu de Dios viene sobre él. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y esto es de preocuparse, porque oiga lo que dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquel que haya sido bautizado por donde haya sido bautizado, si no tiene el Espíritu de Dios, si no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, no ha sido sumergido en el cuerpo de Cristo, usted no es de él. Usted tiene que buscar la aprobación divina. Usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hacer cultos específicamente para ministrar el Espíritu Santo, para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Que la gente que me permite Dios pastorear esté convencida por el mismo Espíritu, porque Él es el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Seguimos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que también levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, dice Pablo, deudores somos no a la carne, no a las obras, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, mas si por el bautismo del Espíritu Santo, mas si por la introducción del Espíritu Santo en nosotros, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio? ¿Quién le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. No es el pastor, no son los bautismos en agua. I'm so sorry for you, lo siento mucho. Perdóneme. Pero hay que desaprender para aprender. Hay que botar todo aquello que no sirve. El libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que tomemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y los quitemos. Que dejemos los rudimentos de la doctrina de bautismos y los quitemos.
que dejemos la doctrina de imposición de manos y los quitemos. ¿Sabe por qué la iglesia no crece? Lo mismo. La gente se va. Mire, vaya a una iglesia un día y regrese a los 10 años a ese lugar, ya no están los mismos, la gente se va. La gente se va. Yo le decía a un pastor, y lo he estado diciendo, pero yo solo decía, si el COVID se lleva a todos esos viejitos, te quedas sin iglesia, le digo yo. Y se lo dije como de parte de Dios, no lo dije por sarcasmo, el Señor reprenda al diablo que yo le hable hacia un siervo de Dios. Mi espíritu. Y por eso Él lo aceptó, porque Él sabe que es del espíritu lo que estoy diciendo. Mire, cuando yo le predico a la iglesia y le hablo de este tema del bautismo del Espíritu Santo, como yo no sé quiénes puede entender, porque hay una iglesia que dice por allí que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. No, eso es un don. La evidencia de tener el Espíritu Santo son los frutos, no los dones. Hay gente que puede tener un montón de dones y se va a condenar. Dice que un día le diremos al Señor, en tu nombre echamos fuera el demonio, en tu nombre me ponía ahí en el bordo a predicar en tu nombre yo vine a Tijuana a ganar almas, a predicar, en tu nombre sané enfermos, eché fuera demonios, en tu nombre. Pedí los frutos. Le dice el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, le dice. Porque los dones, son regalos. No te los mereces, no me los merezco. Yo no soy pastor porque me lo merezca, es un don, un regalo de Dios. Algo vio en mí, ¿verdad? Pero no es un trueque de que tú porque hiciste, no, oiga lo que dice la Biblia, lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, el último sándwich, ¿verdad? La última hamburguesa. Y no, si somos lo más vil y menospreciado. Cuando la gente me escribe, a veces la gente que conoce mi pasado, a veces, no, hombre, si yo te conozco, Miguel Ángel, si vos sos, es cierto, créanle, porque eso era yo. Créanle, hermano, para que puedan ver el poder de Dios, cómo cambia a las personas. Yo hacía esto, y que no se lo digo porque voy a perturbar su mente. Era maldoso, pero a Dios le plació. Un ayuno de jóvenes, lo digo delante, vive Jehová en cuya presencia estoy que no miento. Ábrase la tierra y me trague vivo ahorita si yo estuviera mintiendo. ¿Por qué estoy poniendo palabras juiciosas sobre mi vida? Para ayudar a tu fe, para que creas lo que voy a decir. No estaban hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Yo estaba orando ahí calladito y de repente vinieron. Yo me quedé espantado, sin andar que nadie me ponga las manos ni escupiéndome, recibe, porque yo veía líderes de los jóvenes cuando ministraban el Espíritu Santo que queda uno todo desgreñado así, ahí sentadito, ahí hincado en una banca, los demás jóvenes en el altar. Yo fui bautizado por el Espíritu Santo, tenía 6 meses nada más en la iglesia. Yo no sabía diferenciar entre las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, yo no sabía qué era la ley, yo no sabía nada todavía. Pero el Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó, me dio pena hablar en lenguas porque nadie más estaba hablando. Me quedé callado. Cuando yo levanté mi cabeza, vi a un anciano de días moviéndose entre los jóvenes. Yo me paré y empecé a seguirlo. Y él se metía entre los jóvenes ya estaban de pie. Se subió al altar, caminó al lado del que estaba dirigiendo la oración. Y yo lo seguía, sentía una paz, una dulzura, sentía un aroma, sentía una presencia divina.
Yo no le puedo decir que era el Señor porque yo no conozco el rostro del Señor. Conozco uno que dibujan por ahí que se parece al Buki, pero yo no vi al Señor. Yo no puedo decirle al Señor, pero era un anciano de días, con un resplandor, con una dulzura. Yo le digo a la iglesia, aunque yo puedo entender por los frutos quién tiene y quién no tiene, no por los dones, por los frutos quién tiene y quién no tiene el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Sobre todas esas no hay leyes. Pero yo le digo a la iglesia, haga un examen para ver si usted tiene el Espíritu Santo. Mire, yo nunca he tenido un padrastro, gracias al Señor. Pero como nunca tuve papá, yo intenté, tuve un padre que lo conocí ya grande. Yo intenté decirle papá a una persona, que era mi abuelo, que me amaba mucho. Pero cuando yo le decía papá, mi mismo razonamiento me decía, él es tu abuelo, él no es tu papá. Y lo amé más que a mi madre y lo amé más que a mi padre, pero cuando yo le decía papá a mi abuelo, yo me encontraba con una situación interior que me hablaba y me decía, no es tu papá, es tu abuelo. La palabra Abba en la Biblia tiene que ver con una expresión de amor, de cariño al Padre. Ore, hable con Dios, intente decirle papá. Y usted va a entender aquí, en su espíritu. Aquí va a entenderlo. Y dice la palabra en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dígale, Abba, te amo tanto, papito. Atrévase a decirle, papito, yo te amo tanto, Padre, te amo porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Aprenda, por eso Jesús dijo, y por eso querían matar los discípulos a Jesús el día que Él dijo, Él es mi Padre. ¿Sabe qué dijeron los judíos? Blasfemia, dijeron. Porque el judío, por mucha Biblia que sepa, por mucho que conozca, a mí me gusta oír a los judíos, a mí me gusta porque Jesús dijo, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Me gusta la mística judía. Me gusta como algunas cosas que estamos desinformados por las alteraciones de la Biblia, ellos tienen veracidad. Pero ellos no pueden clamar con todo su conocimiento, no pueden decir de su interior, podrían decirle de diente al labio como pues le dice a un padrastro, a un abuelo, papá, pero del interior usted no puede decirle papá Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en usted. Y así se ha bautizado por el bautismo que usted se ha bautizado. La aprobación divina para que nosotros seamos llamados hijos de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no es de Dios. Dice la Biblia. Lo siento. Peleando por los bautismos. Y oiga, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo trae pleito con mi hermano. Es el fruto del Espíritu. Es que yo tengo conocimiento, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 8. Dice que el 1 Corintios 8, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice. Qué bonito cuando yo voy a una iglesia y aunque el pastor esté enseñando otra cosa, la gente me dice, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermano. Y soy de otra denominación y de otra fe bautismal. Pero mejor la iglesia, mejor la ancianita que pasa orando para que el ministerio de aquel no se caiga. Y yo puedo identificar en esas personas el Espíritu de Dios, te dan la diestra. Porque el mismo Espíritu, en donde han sido injertados en el cuerpo de Cristo, nos ha unido por las coyunturas y los tuétanos. Nos ha hecho un solo
Y nosotros, dice la Biblia en Colosenses, somos el cuerpo de Cristo. Por eso, qué brujo y qué demonio ya salga de eso. ¿Cómo se va a atrever un demonio a entrar aquí donde está el Espíritu de Dios? Si cuando vieron a Jesús aquí en la tierra, ni siquiera se había acercado. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? De lejitos. Y se van a atrever a meterse en este templo en donde el Espíritu de Dios está. ¿Cuál es esa? Decía mi madrecita. ¿Cuál zapato? ¿El izquierdo o el derecho? Tenemos a la iglesia dogmatizada. Por eso la iglesia no crece. Porque cuando venimos con otras verdades, porque esta es una verdad bíblica, ellos te la reputan con su doctrina, con su disciplina, con su enseñanza. Pero a libertad nos ha llamado el Señor. Entonces, habiendo dicho eso, termino leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, oiga, de los religiosos, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de los hombres incircuncisos y has comido con ellos? Hace unos días me decía un hermano, queremos que le digas a la hermana que deje de convivir con los pecadores. Oiga esto, miren qué abusivo, por decir una palabra grosera. Querían que yo le dijera a una hermana que vaya, yo puedo dar testimonio que esa mujer tiene el Espíritu de Dios. Porque esa mujer le han dicho chable y yo veo una no. Yo me paro aquí con mi esposa y le digo, definitivamente cuando la veo pasar con comida, cuando la veo pasar, yo sé que ella sabe quién le ha hecho daño. Yo sé que ella sabe quién le ha hecho daño. Pero el Espíritu Santo que está en ella no le permite crear un odio, una barrera. Porque el Espíritu en nosotros produce amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y el amor que Él nos ha dado no se envanece, no busca lo suyo propio. El amor que Él nos ha dado sobrepasa todo entendimiento. Y cuando veo pasar a la ofendida, que va con comida para donde la ofensora, me paro aquí en la ventana con mi esposa y le digo, definitivamente esa mujer es una mujer de Dios. Y hay mucho que aprender de ella. Sí, es tu madre, Maribel. Es una mujer que a mí me tiene sorprendido. Me tiene sorprendido. Y me está enseñando mucho. Mucho. Porque yo predico mucho y hablo mucho, pero enseño poco. Porque no es quien predica tanto y el que sabe tanto el que enseña, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Es el que realmente enseña. Entonces lo de la circuncisión, vieron venir a Pedro. ¿De dónde vienes, Pedro? ¿Por qué te has juntado? Le dice. Y Pedro empieza a testificarles y le dice. Por eso le digo, mire, Pedro era un torcido. Es cierto, usted lo ve allá ganando 3,000 almas. Es cierto, usted lo ve hablando, diciéndole al hombre que estaba paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Es cierto, él lo ve en el libro de los Hechos, capítulo 5, diciéndole con un espíritu de discernimiento, poder y autoridad, diciéndole a Ananías y Zafira, por cuanto has mentido al Espíritu Santo. Es cierto, no le voy a quitar sus éxitos. Pero ¿cómo termina Pedro? Pedro termina diciendo que Pablo, reconociendo el ministerio de Pablo, que Pablo dice cosas difíciles de entender. Porque él perdió la unción, perdió el poder, perdió la autoridad. A él fue el que mandaron. ¿Se ha preguntado usted por qué apareció Pablo? Porque a Pedro, lea el libro de los Hechos, a Pedro mandaron de los gentiles y él 3 veces le dijo, no Señor. Cuando llegó de los gentiles le dijo, cuando la voz vino, yo vine inmediatamente. Mentiras, no quería ir. El Señor le estaba explicando, le dijo, le bajó lienzo, mira Pedro, mate, por 3ª vez dice la Biblia, como si su hermana, su tía, su abuela, su suegra le estaba hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Pablo una vez lo bajaron del caballo, pum, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Corazones de gente que perseguían la iglesia, dispuesto. Ve
a casa de Simón el curtidor, este hombre del resplandor, porque Dios es luz inaccesible. Un día le voy a predicar esa, cómo Dios me sacó de mi cuerpo y me... Por eso yo predico acerca de la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo que nosotros hacemos. Nosotros no producimos santidad. Yo tenía 15 días de ayuno. ¿Qué más santidad? ¿Qué más apartado podía estar yo de Dios? Pero cuando el Señor me estaba acercando, yo sentía que si me acercaba un poquito más, me iba a desintegrar. Me sentí sucio, vacío. Pastor que había sido mandado a Oregon, 15 días de ayuno, sin salir del cuarto, solo haciendo una cena de vez en cuando, sucio delante de Dios, porque no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias obras, solamente por medio del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Aprobación divina. ¿Quién aprueba si eres o no eres hijo de Dios? Es el Espíritu Santo. No es un bautismo en agua. Perdónenme. Por favor, le suplico, no me condene por esto. Es la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Romanos 8, 9 al 14. Usted no puede llamar con los bautismos que usted quiera. Usted no puede decir Abba, Padre. Jesús, cuando enseñó a orar, le dijo a los discípulos: ¿y cómo tenemos que orar? Padre nuestro. No se puede acceder a hablar con Dios si no es por el Espíritu. No se puede acceder a hablar con Dios si no es por la aprobación divina. Si tú puedes llamar Padre a Dios sin sentir una negatividad aquí, yo podría decirte que entonces tú tienes el Espíritu de Dios. Porque nadie le puede decir, mire, es más, usted le puede decir papá a cualquier hombre, pero no lo puede enamorar y decirle papito lindo, ese es solo a tu padre. Mis hijas vienen corriendo y a veces después de que las castigo, vienen corriendo y me abraza mi chinita, colochita para otros y me dice: amo mucho papá, amo mucho yo, amo tanto, me dice Abre. Es una hija hablando, reconociendo al hombre, reconociendo al padre. Si usted puede tener esa coinonía, esa relación con papá, con mi Padre Celestial, con mi papito lindo, que lo amo tanto, sin sentir un rechazo aquí adentro, usted posiblemente, porque no soy yo el que digo eso, usted posiblemente podría yo decir que usted tiene el Espíritu Santo. Pero si usted no puede decir Abba, Padre, esa palabra de intimidad de hijo a padre, usted puede ser bautizado 3, 4, 5 veces en agua y usted no puede tener relación con Dios. Uno es el bautismo de Moisés en agua, en la nube. Otro es el bautismo de Juan, ¿verdad? Otro es el bautismo de Juan. Otro es el bautismo de Jesús. Y vamos a estudiarlo aquí un día para apoyar a la iglesia. Otro es el bautismo de los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles siguieron bautizando en el nombre de Jesús para arrepentimiento? ¿Por qué? Usted tiene que saber eso. Otro es el bautismo del cual Juan mismo dijo: este lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hay otro bautismo que se llama el Espíritu Santo. Y hay otro bautismo que se llama en fuego. Si alguien de los que me escucha tiene ese conocimiento, ayúdeme, porque tengo un conflicto entre si Jesús va a bautizar en fuego y cuál es ese bautismo. Aunque tengo información muchísima de eso, tengo más de 20 años, pero todavía yo no he recibido información de ese bautismo, pero no he recibido revelación y yo no predico información. Porque el instituto bíblico, la iglesia, el pastor, los hermanos te enseñan cualquier cosa. Un hermano el otro día metió la historia a la Biblia, en vez de llevar la Biblia a la historia, dijo de que cuando la Biblia dice que seré salvo yo y toda mi casa, eso no es así, porque la cultura y empezó a hacer un rollo. A la iglesia del Señor. Yo quería gritar. Con todo y eso salí un poquito a la defensa, pero el problema es que como ya los tiene,
Dicen allá en mi tierra, ya los tienen engatusados. Aquellos cuando les predica la verdad, tú eres el malo. Porque se requiere un poquito de tiempo para poder explicarlo. Y aquel es el líder. La culpa no es de él, la culpa es de que lo mandó allí a predicar. Por eso la Biblia dice que no sea un neófito. Y hay muchos neófitos que son obispos. Y ya son la cabeza de la iglesia en algunas denominaciones. Y no saben. Son como aquel que le dijo al Señor, sabemos que, maestro, sabemos que ha venido de Dios, le dice. Porque nadie, oiga, ¿por qué? No es porque su corazón se le había sido revelado, sino porque nadie puede hacer los milagros que tú haces por la evidencia, no por la revelación que él tenía. Y aparece la enseñanza acerca del bautismo para aprobación. Y el Señor le dice a este hombre que era maestro de la ley, el viento sopla de donde quiere, pero no sabes para dónde va. Así es todo aquel, oiga, así es todo aquel que es nacido de nuevo. Es algo espiritual, no simbólico, es algo espiritual. Yo a veces me mojo mi dedo para llevar y usted lo hace y el viento sopla de todos lados. Es algo espiritual, usted no puede entenderlo. Por eso le digo yo, no me gusta predicar información, me gusta predicar revelación, lo que yo estoy convencido de que así es. Pues sabe que caigo mal, pero lo siento. Yo no voy a dejar de predicar lo que Dios me ha dado que predique. Tenemos engañada a la iglesia, porque algunos con conocimiento de causa, lo que pasa es que tienen miedo que les quiten las credenciales. Si conocieran lo lindo que es andar en la libertad del Señor. Pero no quieren quitar su cobertura. Y cobertura, Lot significa cobertura. Y Lot le andaba quitando las bendiciones a Abraham. Con todo y eso yo no te estoy diciendo que te salgas de tu cobertura, no me malinterpretes. Sino es que lleves la verdad. Párate. Párate. Hay iglesias que una vez me han prestado el púlpito, una sola vez. Y más cuando hablo del diezmo y ofrenda y les boto su argumento de Malaquías 3:10. Ya no me vuelven a invitar. Y gloria a Dios por eso. Porque yo no estoy buscando que el hombre me apruebe, sino que el Señor me apruebe como lo ha hecho a través del poder del Espíritu Santo. Los hombres, termino. Capítulo 11, lea el 10 y el 11. De eso estamos hablando. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía y le empezó a narrar todo. Y Pedro nunca más fue a predicar de eso. Hasta que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para que le dieran la diestra a Pablo y a Bernabé, él les recordó, hermanos, ¿se acuerdan que yo les platiqué que también sobre los gentiles, porque no querían recibir el evangelio de la gracia? Porque déjeme decirle, y aquí me voy a quedar, una cosa es el tiempo de Abraham y la relación con Dios, otra cosa es el tiempo de la ley y la relación con Dios, otra cosa es el tiempo de los apóstoles y la relación con Dios, y ahora el gentil no puede tener relación con Dios a menos que el regalo de Dios venga sobre ese muerto, porque el libro de Hebreos dice, el libro de Efesios 2 dice que estábamos muertos, el único, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué decisión puede tomar un muerto? Es por eso se llama regalo, la gracia, el regalo para los gentiles. Por eso Pablo fue constituido apóstol, maestro, predicador de los gentiles. Y usted va a leer desde el libro de los Hechos, las cartas paulinas. Él testifica, yo he sido enviado. Una vez que quiso ir a la Jerusalén, le pegaron una paleada. El Espíritu Santo le dijo, no vayas, que yo no te he mandado para ahí.
Los hermanos le decían, le profetizaban. El profeta Ágabo le decía, no vayas, ¿de quién es este cinto? Le dijo, así van a agarrar y van a zapatear al que vaya, el dueño de este cinturón. Los hermanos le profetizaban a las hijas de este hombre evangelista. Le dijo, no vayas. Cuando llegó a la orilla del mar, le dijo, no vayas, porque Dios no lo envió a predicar. Él quería, por amor a su pueblo, él quería ir a predicar a Jerusalén. Pero le dijeron, no vayas. El Espíritu Santo le decía, no vayas allí. Fue a traer una gran zapateada, una gran apedreada. Porque la desobediencia trae consecuencias, sea quien sea. Aunque lo que vayas a hacer sea bueno. Si Dios te dice no vayas, Él no vaya. A mí Dios me dice quédate, me quedo. A mí me dice vete ya, vete ya, me voy. No, Señor, es que aquí voy a predicar y es que... No. Es que mire, la obediencia, dice la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, hablando de el profeta le dice a Saúl, la obediencia es mejor que los sacrificios. La desobediencia, dice la Biblia, es como hechicería, es como pecado de adivinación. Tan grave es desobedecer a Dios. Por eso tenemos que andar conectados con Dios. Por eso yo predico lo que el Señor me dice que predica, aún a costa de mi vida, aún a costa del señalamiento, aún a costa de que ya no me dejen predicar. Yo juramenté en el ejército, como soldado raso, juro por nuestro honor defender la soberanía nacional, aún a costa de nuestra vida. Cuando entré a una unidad especial donde yo fui francotirador, donde yo fui entrenado por unidades especiales, por israelitas, por americanos, otra vez juré, porque era otro nivel. Juro defender la soberanía nacional, aún a costa de mi vida. Y yo ahora, no juro porque el Señor dijo que no lo haga, pero yo defiendo el Evangelio, aunque yo le caiga mal, aún a costa de mi vida. Yo predico, oigan o dejen de escuchar. Te amo mucho en el Señor y ese amor solo se puede manifestar a través del Espíritu Santo, porque yo ni te conozco. Es el amor de Dios, a través del Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros, del cual la Biblia dice que es un amor que no se puede entender, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedo yo amar a alguien? Allá hay un joven que le presté un carro, le presté el carro de mi suegra para que me fuera a recoger $1,000 que mi madre cuando estaba en vida me los había mandado de El Salvador. Y yo lo llamaba y le decía, ¿por dónde? Era mi chofer. ¿Y por dónde andas? Y me mandó una foto que estaba a 2 cuadras, que ya venía. Se desapareció, se lo tragó la tierra. A los 5 días apareció el comandante, que es miembro de la iglesia, cual yo pastoreo allá en Tuxtla Gutiérrez. Me dijo, ahorita le montamos un operativo, pum, 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 encontramos el carro, que lo tenía la misma ley. ¿Qué hacemos con el muchacho? ¿Lo matamos? No, tráiganmelo. El muchacho iba temblando. Me lo llevaron. El Miguel de antes, los que me conocen, el Miguel de antes lo desmiembra. Ven, lo abracé. Y le dije, ¿ya comiste? Mi esposa había hecho un plato de res, de comida de res. Se lo dimos. Él ya estaba esperando a ver de dónde salía alguien y lo agarrábamos. Y le digo, voy a orar por ti para que el temor se te vaya. Lo llevé a la iglesia y la iglesia, ¿sabe qué decía? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. A la siguiente semana, él era mi chofer de los colectivos. A la siguiente semana hicimos una excursión a la playa y yo lo llevé sentado a un lado del chofer con gastos pagados. Cuando llegamos a la playa, le dije, ve y pide lo que quieras. Lo que quieras. Había dinero. Lo que quieras, pídelo. Y la iglesia me miraba así. Y se me acercaban y me decían, ¿cómo es posible, pastor?
que este hombre te robó el carro, te metió en problemas con la ley. Para que la policía me regresara el carro, yo tuve que darle 25,000 pesos, 25,000 pesos a los mismos policías. Pues no les diga por qué, me meto en problemas. Él se robaba los carros y se los llevaba a la ley, y la ley los daba por recogido. Ya lo encontramos, se lo metemos al sistema, ya no te lo van a dar, va a una expiación, van a encochinar todo, mejor te lo vamos a dar, pero danos tanto. Así funciona la cosa. Llegó el comandante y me dice: pastor, ese comandante que le digo, que dice, el único que me llama mi pastor, mi amado pastor, me dice. Ese hombre tiene el Espíritu de Dios y no es casado, fíjese. Pero ese hombre tiene un amor, me habla con una pasión a mí. Lo llevé, lo traje. Mi suegra, como era dueña del carro allá, mi suegro lo querían meter, bautizar en el agua, pues no sacarlo. Y lo agarramos a mi suegro, no, que yo no. Digo, no. Le dije a mi suegra y a mi suegro: si usted toca a ese hombre, hágame el favor de agarrar la camioneta y largarse. ¿Por qué? Porque si yo era malo, sé si yo era malo. Yo mismo lo hubiera ahogado en el mar. Es el Espíritu de Dios. Es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te hace perdonar. Jesús dijo: es el Espíritu de Dios en Cristo aquí en la tierra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por aprobarnos a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por enseñarnos la palabra. Bendigo la vida de aquellos que escuchan este mensaje y que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Que puedan amar por el Espíritu que tú has puesto en ellos. Que puedan amar a sus enemigos. Que puedan amar a aquellos que los persiguen, que los señalen, que le han robado, que lo han dañado. Que puedan tener la capacidad de perdonar, porque tu Espíritu Santo en ellos, ese Espíritu Santo cual tú dijiste que enviaría y que no nos dejaría solo, el Espíritu que nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, nos ha metido y ahora somos familia en el Señor. Que ese Espíritu que derrama un amor que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno en el nombre de Jesús. No es los bautismos en agua los que te aprueban como hijo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Romanos 8, del 9 al 14. Si tú tienes el Espíritu de Dios, has sido bautizado con el Espíritu, entonces eres de Dios. Las aguas no salvan a nadie. Lo siento, es la palabra. Cuando Jesús le dijo a este hombre: el que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Estaba hablando del Espíritu Santo en nosotros. Ese es el que nos hace nacer de nuevo. Nosotros no podemos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es el Espíritu de Dios que hace cobrar vida. Es como cuando te perdieron y agarran los... Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos hace amar a aquellos que nos han hecho daño. Porque el fruto del Espíritu no son los dones. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Las personas que tienen el Espíritu Santo tienen la capacidad de perdonar, y cuando no lo hacemos, ahí está el Espíritu Santo. Perdónala, 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 porque dice la Biblia que no vivimos bajo la ley, sino bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros, que pone el querer y el hacer. Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Él nos enseña todas las cosas. Este ministerio es conocido por un ministerio que se mueve bajo la unción del Espíritu de Dios. Dios te bendiga, Dios con nosotros.